Quisiera darles la bienvenida nuevamente, amigos míos, a esta serie especial de reuniones llamado Monumentos de la Profecía. Es una aventura épica del estudio bíblico. La lección de esta noche es de importancia especial porque vamos a hablar realmente acerca del clímax de la historia. Es la segunda venida de Jesús. Se titula la lección El regreso del Rey. La historia que estamos viendo esta noche proviene de Segundo de Reyes, capítulo 11. Posiblemente una de las reinas más malvadas de toda la historia es la hija de Jezabel. ¿Alguna vez has oído acerca de Jezabel? Tuvo una hija que realmente fue peor que su mamá. Ella se llamaba Atalía, y mientras que Jezabel estaba lista para matar a los profetas de Dios, Atalía quería matar a sus propios nietos. Cuando su hijo Ocosías murió en batalla, ella no quiso compartir el trono con nadie. Ella tomó el poder tratando de eliminar toda la simiente real de David y hizo que se exterminara a sus nietos. Y su hijo, Ocosías, tuvo varios hijos, pero uno de un solo año de edad se llamaba Joás. Y en realidad, Josaba, hermana de Ocosías, tomó al niño y lo ocultó en el templo de Salomón al cuidado del sumo sacerdote. El templo había sido descuidado durante el tiempo de Atalía porque era una reina pagana. Así que este bebé fue ocultado allí en el templo de Dios durante 6 años, mientras que Atalía gobernaba la tierra. Y ella fue una reina brutal, una dictadora malévola. Y cuando finalmente el pequeño Joás tenía 1 año de edad, cuando se lo llevaron al templo, ella pensó que había exterminado todos sus nietos. Pero quiero hacer una pausa aquí y recordarles algo. Es decir, cuando el diablo sabe, el diablo siempre supo que Dios iba a enviar a un Mesías. No sabía exactamente cuándo. Y ahí hubo 3 momentos en la Biblia cuando el diablo hizo el esfuerzo de exterminar a la simiente real. En una ocasión hizo el intento de tirar a todos los bebés al río, pero Moisés escapó y llegó a ser un gran salvador. En otra ocasión, él trató, y es la segunda vez, eliminar la simiente de David, porque la profecía decía que vendría el Salvador de la simiente de David, pero Joás sobrevivió. Y la tercera ocasión, los soldados romanos fueron a Belén para matar al niño, pero Jesús escapó para Egipto. Podemos ver a través de la historia de la Biblia que hubo un esfuerzo para evitar que el Mesías llegara a ser hombre, porque el diablo sabía que eso sería su ruina. Cristo vino a vivir una vida perfecta y murió por la humanidad para su salvación. Y tal vez vamos a hablar un poquito más de eso mañana. Después de 6 años, el sumo sacerdote, Joiada, y sabes que él realmente vivió un poquito más que de Moisés, unos 130 años. El sumo sacerdote Joiada entrenó a este niño para ser rey. Sabía que no lo podían ocultar para siempre. Los niños tenían que salir a jugar y él estuvo ocultado en el templo durante muchos años y no recibió demasiada luz solar. Finalmente dijo, necesitamos presentarlo al pueblo. Así que al final de 6 años del reinado de Atalía, sacaron a Joás y lo hicieron justo al inicio de un sábado. Y le dijo al pueblo, a los soldados, guarden al rey, toquen la trompeta. Y llegó la gente al templo y encontraron que todavía seguía con vida un hijo de David. Le pusieron una corona en su cabeza y le pusieron el testimonio en la mano, y todo el mundo se estaba regocijando y decían, ¡viva el rey! Y Atalía escuchaba esto desde el palacio y llegó corriendo y dijo, ¡traición, traición! Y la Biblia nos dice que se la llevaron a ella y a todos los que la apoyaban fueron destruidos. Esto es histórico y se cumplirá en el futuro. Este es el hijo de David, que fue ocultado en el templo del Señor durante 6 años. Y cuando salió del templo, sonaron las trompetas. ¿Será que se van a sonar las trompetas cuando venga Jesús? La gente se regocijó y aquellos que lo siguieron fueron salvados. Fue liberado el reino y aquellos que siguieron a Atalía fueron destruidos. Y cuando vamos a Apocalipsis 17, la reina malvada persigue a los profetas y quieren destruir la simiente real. A ella se le llama la madre de las rameras. Eso es lo que tiene en la frente. Atalías es un tipo de ella. A través de toda la Biblia podemos ver patrones que nos muestran la segunda venida. Una de las lecciones principales de las que leemos en la Biblia es el regreso de Cristo. Se llama el Día del Señor.
Es la culminación de la lucha entre el bien y el mal y no durará para siempre. Podemos ver cómo es que las cosas cambian en una generación del mundo. ¿Cuánto más tiempo va a durar este mundo como está? Jesús dice, a menos que se acorten estos días, ninguna carne se salvará. Y quiero tener mucho cuidado y muy claro en este momento. Esta noche vamos a hablar de dos cosas principales. La manera en que Jesús va a venir, y sabemos que viene, pero ¿cómo va a venir? Él dice que habrán muchos falsos profetas y no debemos ser engañados. Vamos a hablar acerca de la proximidad de su segunda venida y algunas de las señales que nos habla de su proximidad. Con esto en mente, quisiera compartirles parte del panorama de la historia bíblica que nos asegura la cercanía de la segunda venida. ¿Alguna vez has oído hablar acerca de la teoría de la semana milenaria? Algunos lo han escuchado. Es algo como la teoría de los 7,000 años. Proviene de una serie de textos bíblicos. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:8 dice, un día con el Señor es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y sabemos que el Dios hizo el mundo en ¿cuántos días? Bíblicamente en 6 días. Y descansó el séptimo día, son 7. Y aquí tenemos algunas historias de la Biblia que hablan acerca de este principio. Los hebreos tenían una ley que decía, cultiva tu tierra 6 años. Y eso está en Éxodo 23:10. Y 6 años sembrarás la tierra, pero el séptimo año lo dejarás descansar. Jesús dice, yo soy el sembrador, y la palabra de Dios es la simiente. Por 6,000 años, los profetas, los patriarcas, Jesús mismo y todos los apóstoles han estado predicando la palabra. En el Apocalipsis muestra que Jesús viene a la cosecha. Entonces tenemos 1,000 años llamado el milenio y lo leemos en Apocalipsis 20. Cuando la tierra está desolada, vivimos y reinamos con Cristo y es exactamente lo que tenemos en la economía bíblica. Además, en la ley de Moisés, en Éxodo 21:2, si compras un siervo hebreo, él servirá 6 años y después de 6 años, él puede salir libre. La historia del hombre se divide en 3 fases. Adán, si vemos desde la creación bíblica, Adán fue creado aproximadamente 6,000 años atrás. De acuerdo a la cronología Bishop, él decía 4,004 antes de Cristo, pero aproximadamente 6,000 años atrás, durante los primeros 2,000 años de la historia, Dios predica el Evangelio a través de los patriarcas. Ese era Enoc, Noé, Matusalem, y entonces, 204 antes de Cristo aproximadamente, nace Abraham. Y durante los siguientes 2,000 años, Dios le concede los oráculos de la verdad a la nación judía. Y tenemos todo eso en la Biblia. Los judíos y los hebreos son los guardianes de la palabra. Y entonces, aproximadamente 4 antes de Cristo, nació Jesús. Y yo sé que algunos piensan, ¿cómo pudo Jesús nacer 4 antes de Cristo? Antes decíamos antes de Cristo, ahora dicen es antes de la era común. Queremos eliminar el nombre de Cristo del conteo del tiempo. Solíamos decir Anno Domini, el año del Señor, y ahora lo hemos cambiado a circa. Eso es el 0. Debiera haber sido el momento cuando nació Jesús. Después de establecer el método de datación antes de Cristo y después de Cristo, aprendieron mucho más de la arqueología. Se dieron cuenta que Herodes el Grande murió alrededor de 2 o 3 antes de Cristo y él es quien quiso matar al niño Jesús. Él tuvo que haber nacido antes de su muerte. Eso, aunado a su bautismo y los dirigentes, corroboran la historia que sabemos. Durante los siguientes 2,000 años, Dios predica a través de la iglesia. Y entonces tenemos este juicio, el reino del milenio que sucede, que es aproximadamente un sábado de 1,000 años. Y mira qué patrón tenemos aquí. Un día con el Señor es como 1,000 años, y 1,000 años es como un día. Y tenemos aproximadamente 2,000 años desde la creación hasta Abraham. Y luego 2,000 años de Abraham hasta la época de los judíos a Cristo. Y entonces los últimos 2,000 años en la época en la que vivimos ahora, desde la primera venida de Jesús hasta la segunda. ¿Sabías que si nos remontamos exactamente 2,000 años, Jesús tendría entre 18 y 19 años? Estamos exactamente 2,000 años después. Estamos viviendo aproximadamente 2,000 años entre el nacimiento y la muerte de Jesús.
Y entonces, ¿cuándo viene? No estoy asentando una fecha. Jesús dice, esos días se podrían acortar, podría ser más tarde de lo que pensamos. Dice la Biblia que Dios es longánime con nosotros y no está dispuesto a que nadie perezca. Y yo me cuidaría de cualquier persona que dijera, yo tengo la fecha, yo tengo la información interna. El Señor es muy claro con esto. Así que son 6,000 años, y nos dice en Apocalipsis 20, entonces viven y reinan con Cristo por 1,000 años. Ese es el milenio, y tenemos un patrón completo. Ahora, en el jardín del Edén, ¿te acuerdas cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, si comes del fruto prohibido, el día que tú comes, en ese día seguramente morirás? Pues Adán y Eva, pues medio que murieron espiritualmente, pero no físicamente. Adán vivió 930 años. ¿Cuál fue el hombre que más vivió en la tierra? Técnicamente, Matusalén fue el hombre que vivió más tiempo en la tierra. El hombre que más ha vivido en la tierra sigue con vida. Él es Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Él caminó con Dios. Es papá de Matusalén. Y él sigue con vida. Bueno, esa es una pregunta capciosa. Entre las personas que murieron, Matusalén tenía 969 años. ¿Hubo alguno que vivió 1,000 años? En el día de que él comieres, un día con el Señor es como 1,000 años. Y ese no es el único lugar donde dice. Salmo 94 dice, 1,000 días a tu vista son como ayer. Y Salmo 84:10 dice, un día en tus cortes es como 1,000. Hay tantos eruditos bíblicos, y uno puede ver desde Martín Lutero y los demás reformadores. Todos pensaban que la historia del hombre duraría 6,000 años. Estás viviendo en esa generación ahora. Y aun cuando no utilizaríamos esto, mira lo que está sucediendo en el mundo. El hombre se está destruyendo a sí mismo, y dice en el Apocalipsis, Dios va a destruir al que destruye el mundo. Y cuando Él venga, el hombre está destruyendo el mundo. Vivimos en ese tiempo. ¿Y por qué no iniciamos con la primera pregunta de la lección, el regreso del rey? Regresando a la historia acerca de Jesús, que viene del templo, dice en Hebreo capítulo 8:1, Jesús el sumo sacerdote en el templo celestial. Y eso lo puedes leer. Jesús es el hijo de David, como el pequeño Joás. Saldrá del templo. En este momento es nuestro gran mediador. Suplica por su sangre al Padre. No es la sangre de un cordero terrenal, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es su sangre la que purifica el templo celestial y no el terrenal. Y cuando ya no se lleve a cabo el ministerio en el cielo, Él saldrá del templo. Se oirán las trompetas y habrá un grito entre el pueblo. Y Él vendrá, tomará el reino, y la reina malvada y todos sus seguidores serán destruidos. Y es por eso que es una alegoría. Pasó en la historia, pero es alegoría de la salvación. Hay muchos otros. ¿Saben? En Apocalipsis habla de las 7 trompetas que sonarán cuando venga Jesús. Cuando Josué tomó la tierra prometida, se tocaron las 7 trompetas. Al leer el Apocalipsis, encontrarás que la llave para revelar sus misterios son las historias del Antiguo Testamento. Me preocupa algunas iglesias que solamente usan el Nuevo Testamento, y realmente necesitamos el Antiguo Testamento para estudiar las profecías. Así que, ¿quién es el rey que pronto saldrá del templo celestial? Apocalipsis 14:14. Miré, y aquí hubo una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Es uno de los títulos que Jesús usaba para sí mismo, que tenía una cabeza, una corona de oro. La pregunta 2. Cuando Jesús regrese, ¿vendrá en silencio? Algunos hemos escuchado que cuando uno se despierte, alguien te va a decir, ¿ya escuchaste lo que pasó? Jesús vino y se llevó a todos los salvados y se desaparecieron. ¿Será en silencio cuando Él venga y permanezcan conmigo? ¿Qué dice la Biblia? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La trompeta es algo fuerte, y también lo podemos ver en Jeremías 25:30. El Señor rugirá desde lo alto. Él hablará con su voz de su habitación, y Él rugirá en su habitación, y Él gritará. Y al leer la Biblia, uno puede ver que la venida del Señor es un evento muy audible. Veamos uno más, el Salmo 53. Vendrá nuestro Dios y no guardará silencio. Será muy tempestuoso, significa tormentoso, con gloria por todas partes. Quiero decirlo en forma delicada.
al hablar de este siguiente segmento de la lección. Hay diferentes puntos de vista respecto a cómo viene Jesús. Yo creo que hay muchas personas que van rumbo al cielo de muchas denominaciones, si me escuchan bien, y yo sé que estamos en desacuerdo. Y ¿sabes? Podemos estar en desacuerdo. Todos podemos estar en desacuerdo como cristianos, pero quiero compartir con ustedes lo que los cristianos creyeron durante los primeros 1800 años de la historia del cristianismo. Lo que comparto con ustedes no es nuevo, es viejo. Lo que es nuevo teológicamente es lo que está sucediendo en este momento, el escenario de que no hay nadie que quede atrás. No les puedo dar toda la historia, sin embargo, esto surgió de la Biblia de estudio Scofield y es una interpretación futurista de la profecía, donde dicen que hay 3 principios utilizados entre los cristianos. Y tenemos que utilizar términos técnicos, que es la pretribulación, medio de la tribulación y post-tribulación. Y todos los cristianos están de acuerdo que hay una gran tribulación conectada con la segunda venida. Pero ¿qué sucede? ¿Será que la tribulación sucede y luego viene Jesús? ¿Será que Jesús viene en medio de la tribulación? Hay quienes piensan que es un periodo de tribulación de 7 años y Jesús viene a los 3 años y medio. ¿O será que el Señor viene y viene la tribulación después de eso? Yo pertenezco a la vieja guardia y lo que solía ser el punto de vista tradicional. La iglesia está aquí y por eso Jesús dijo, el que aguante hasta el fin. Les quiero hacer la pregunta, ¿será que la Biblia te enseña que Dios salva a su pueblo en la tribulación o de la tribulación? Pablo nos dice que es por mucha tribulación que entramos al reino de los cielos. Jesús dice, te van a odiar en todas las naciones por mi nombre. ¿Será que Dios salvó a Noé del diluvio o en el diluvio? ¿Será que salvó a Job en sus pruebas o de las pruebas? ¿Qué me dice de José antes de haber reinado? ¿Será que Moisés sufrió en el desierto? Encontramos que por toda la Biblia Dios refina a su pueblo por las pruebas. El Señor viene por una novia sin mancha ni arruga. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto son similares a las últimas 7 plagas del Apocalipsis. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios, ¿estuvieron en Egipto al caer las 10 plagas? ¿Sabían que las primeras 3 plagas los hijos de Israel lo experimentaron junto con los egipcios? Sin embargo, fueron preservados de las últimas 7 plagas, así como nosotros seremos protegidos de las 7 plagas, pero ellos estaban en Egipto cuando pasó. Él los protegió de las plagas. Dice la Biblia que ninguna plaga podrá atacarte en tu morada. Salmo 91, pero vamos a estar en el mundo en ese tiempo de tribulación. Yo creo que sí, y le voy a dar algunos de los versículos también. De paso, voy a lo seguro. Si estás entre los cristianos que creen que vamos a ser raptados antes de la venida de Jesús, que Dios te bendiga. Pero ¿qué si estás equivocado? Pedro dice, no te sorprendas de las pruebas que te lleguen. Cuando sucede algo extraño, no preguntes, ¿por qué me están probando? Yo pensaba que me iban a llevar antes de esto. Me estoy preparando para tener una fe como para poder pasar por la tormenta, y eso es jugármela a lo seguro. Sin embargo, si soy trasladado, les prometo que voy a pedir perdón en el cielo. Pero basado en lo que dice la Biblia, vamos a estar aquí y la segunda venida de Jesús está al final. Les doy otro versículo, Daniel 12:1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, protector de tu pueblo, y habrá un período de angustia como no lo ha habido jamás. Desde las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Hay un tiempo de tribulación. Ahí está Miguel, y Él nos libera al final de todo esto. Y quiero decirles de una vez acerca de los libros de los dejados atrás. ¿Saben lo que dicen de ellos? Es una novela de ficción. Y la gente construye una teología sobre algo que tiene una posición de buenas ventas. Pero es una teología nueva. Y les digo por qué. Dice la Biblia, Jesús vendrá como ladrón. ¿Y estamos de acuerdo? Mucha gente dice que el rapto secreto es cuando Jesús viene como ladrón y se lleva a la iglesia. Veamos lo que dice 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. ¿Y qué pasa en ese día cuando Él venga?
En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Después que Jesús viene como ladrón, viene 7 años más, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Pareciera que la vida sigue adelante 7 años más después que Dios viene. Hay muchos versículos como este en la Biblia, mis amigos, y que la Biblia se interpreta a sí misma. Y no podemos dejar que las librerías y Hollywood nos diga lo que enseña la Biblia. Cuando vino Jesús por primera vez, ¿estuvo lista la iglesia? ¿O habían entendido mal sus profecías? Su propio pueblo que tenía Biblia malentendieron cómo vendría y por eso fueron engañados y no estaban listos. ¿Será que el diablo ha cambiado? ¿O será posible que Él va a tratar de engañar a la iglesia por la segunda venida? Y es interesante, Él lo volteó por completo. La primera vez que vino como cordero callado, y ellos quieren un león para destruir a los leones. En la segunda vez viene como león, y Él viene callado. Así que lo volvió a cambiar. Y bueno, pregunta número 3. ¿Qué otra evidencia física acompañará el regreso de Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis 16:18. Y hubo un gran terremoto de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde los hombres están en la tierra. Lo dice, es un gran terremoto, es como ningún otro. La gente lo va a saber, ¿verdad? Número 4. ¿Quiénes verán a Jesús cuando regrese? Nos dice en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán que viene. ¿Cuántos? Todo el mundo le verá venir. Y ahora voy a responder una pregunta por adelantado. Y alguien me va a decir, el pastor Doug, si el mundo es redondo y Jesús viene, ¿cómo es que todo el mundo lo va a ver a la misma vez en un mundo redondo? Yo no dije que a la misma vez. La gente quiere crear problemas que no existen. Cuando Él venga, todo el mundo le verá. Y en la medida que van subiendo los santos, todos los que estén vivos lo van a ver, y los redimidos serán raptados y llevados al cielo. Y de paso, raptado significa trasladado, y es lo que yo estoy diciendo, no es un secreto cuando son raptados. Apocalipsis 1:7, he aquí, Él viene con las nubes, y nos dice, todo ojo le verá. En Hechos capítulo 1, cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos miran al cielo. 2 ángeles aparecen ante ellos y le dicen, Galileos, ¿por qué veis al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado al cielo regresará de la misma manera como lo vistes ir. ¿Ellos vieron cómo se fue? Él dice, bueno, lo van a ver igual como se fue. Cuando subió a las nubes, bajará en las nubes. Era real y vendrá real. Lo vieron como se fue y vendrán como viene. Y no es un secreto, todos vamos a ver a Jesús cuando viene. Y es importante porque habrá muchos falsos cristos y profetas. Pregunta número 5. ¿Quiénes vendrán con Jesús cuando Él regrese en las nubes? ¿Viene solo? No, podemos ver en Mateo 25:31. Nos dice ahí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿y cuántos? Todos los santos ángeles. No dice algunos, no es una contingencia. Todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Cuántos ángeles son? Bueno, vamos a especular. Alguien dijo, y gracias por las preguntas. Veo una pregunta que dice, ¿tenemos ángeles guardianes? Bueno, la Biblia no dice eso, pero dice que hay ángeles. Hablando de niños, los ángeles siempre ven el rostro de mi Padre. Y eso significa que los ángeles están asignados a las personas, por lo menos a los niños. Y cada palabra que hablamos se registra con el ángel. Y hay como 7 billones de personas en el mundo. Así que hay como 7 billones de ángeles guardianes y tal vez vamos a tener otro ángel registrador y hay otros mundos que el Señor ha hecho y hay 10,000 por 10,000 y miles de espíritus ministradores. Imagínate la obra que puede ser un solo ángel. ¿Te acuerdas de donde dice en la Biblia que el ángel del Señor fue por el campamento de los sirios y mató a 185,000 soldados en una noche? Cuando un ángel llegó y sacó la piedra de la tumba de Jesús,
Jesús y la guardia romana se cayó como muertos. Un ángel, imagínate, si los cielos están llenos de los ángeles de Dios y ya no velan su gloria, ¿tú crees que vas a requerir un amigo que te digan, ¿lo viste? ¿Ver qué? Jesús y todos los ángeles vinieron ayer. ¿Lo viste? No, nadie se va a sorprender por esto. Todo el mundo lo va a saber. Dice Dios que es como relámpago que va de un lado del cielo al otro. Número 6. ¿Qué hará el brillo de la venida de Jesús con los impíos vivos? Sabemos que a los salvados van a ser arrebatados. Y vemos en 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y podemos leer el siguiente versículo, 2 Tesalonicenses 2, 8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que será brillante cuando venga Jesús. Todo el mundo lo va a saber. ¿Y qué va a pasar con los justos en su venida? Ya sabemos lo que le va a pasar a los malvados. En 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice, y en este versículo es muy claro, y les recomiendo que lean el capítulo entero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no solamente los vivos serán arrebatados, sino los muertos en Cristo. Cuando venga Jesús hay una resurrección. ¿Será un secreto cuando todos los cementerios abren sus sepulcros? Número 8. En este momento, ¿qué le ocurrirá a los santos vivos y los resucitados? Los muertos en Cristo serán resucitados primeros. No se te olvide eso. ¿Cuántas resurrecciones hay? Obviamente, cuando hay una primera, hay por lo menos una segunda. Es un número secuencial. Los que mueren en Cristo primero, bienaventurado y santo es aquel que tiene parte de la primera resurrección, Apocalipsis 20. ¿Qué sucede con los vivos y resucitados? Podemos leer en 1 Corintios 15, 52, 53. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados, porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y este mortal se viste de inmortalidad. Cuando Jesús venga, vamos a recibir cuerpos glorificados e inmortales y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a podernos juntar con los santos en el aire y Él nos va a llevar a la gloria y atrás va a haber pura destrucción. Los elementos se van a derretir con el calor y la teoría de que la vida sigue adelante varios años después que Jesús venga en gloria no es bíblica. Número 9. Después de ser transformados, ¿qué ocurrirá con los justos? Y leemos nuevamente en 1 Tesalonicenses 4:17, nos da más información. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No se pierdan eso, unirnos al Señor. ¿Dónde? En el aire. Vamos a hablar más acerca de esto, pero hay muchos profetas falsos y cristos falsos allá afuera. Y de una vez sabes, si alguien viene y toca tu puerta, ellos, tú sabes, aparecen en alguna otra parte del mundo y dicen que son Jesús. Si tocan el piso, están mintiendo. Porque no nos dice en ninguna parte que los pies de Jesús tocan el suelo. Nos vemos con Él en el aire. Vamos a Él. Y Él dice, voy a preparar un lugar para ti. Juan 14. Y si voy y os aparejaré un lugar, los recibiré ante mí mismo, para que donde yo estoy, en casa de mi Padre, allá los voy a llevar. Jesús viene y lo vamos a ir con Él al aire. Él no tiene que caminar aquí. Y es ahí donde vamos a ver un Cristo falso. Número 10. ¿Qué advertencia solemne da Jesús acerca de su segunda venida? Si lees en Mateo 24, cuando los discípulos vienen y le dicen, ¿cuáles serán las señales de estas cosas? La destrucción y todo. La señal de tu venida. 2 o 3 veces Jesús dice, habrá muchos falsos profetas y falsos cristos. Tengan cuidado de los profetas falsos y cristos falsos. Muchos se levantarán diciendo, yo soy el Cristo, aquí está Cristo, o allá lo está. Y dicho sea de paso, si quieres estudiar estas cosas por ti mismo, anoten estos capítulos rápidamente. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17
y Lucas 21 son los lugares principales donde Jesús mismo habla acerca de su regreso. Léelo por ti mismo y verás si pareciera ser secreto cuando venga Jesús. Hazlo como lo hizo Jesús y va a ser muy claro. Y eso es lo que está empezando ahora. ¿Y qué me dice el versículo, pastor, donde dos mujeres están en el molino? Una es llevada y uno queda. Dos hombres están en el campo. Uno es llevado y otro se queda. Uno está dormido en la cama. Uno es llevado y otro se queda. Eso pareciera ser un rapto secreto. Eso escríbalo y pareciera ser una pregunta que podemos discutir después. Jesucristo nos dice, tengan cuidado con los cristos falsos. En nuestro programa radial semanal, Pastor Ross y yo hablamos acerca de un dato sorprendente. Uno de los datos que aprendí de él tiene que ver con Otto White. En 1913, muchas de las naciones europeas orientales consiguieron la independencia. Entre ellas está Albania y pudieron escoger su propio rey. Ellos quisieron tener al rey Edin, que era un príncipe de Turquía, y queremos a este que sea nuestro rey. Eso fue antes de internet, televisión, fotografía o radio, y muchos no sabían ni siquiera cuál era su aspecto. De repente recibieron un telegrama de Turquía. El rey Edin llega y les va a dar la bienvenida. La gente se emocionó y del carruaje salió una persona alta con una espada, era muy digno, la gente muy emocionada. Y él les dijo que había venido y él estaba encantado de ser su rey y los va a conducir en batalla contra Belgrado. Estaban extáticos porque odiaban a las personas allá y le dieron muchos regalos, lo pusieron en el palacio y 5 días después recibieron un telegrama de Turquía. Dice, el príncipe Hadim nunca salió de Turquía. No sabemos quién sea este, pero no es el rey. Y ellos pensaron que era sospechoso porque al preguntarle su nombre, él dijo Otto primero. Otto, ese no es musulmán, ese es un nombre alemán. Sin embargo, cuando lo fueron a arrestar, él se dio cuenta de lo que había sucedido, había huido y él había hecho uno de los más grandes engaños de la historia. Él había pasado como rey durante unos días y era una persona que trabajaba en un circo en Alemania. Uno puede leer acerca de Otto White. Él ni siquiera sabía leer ni escribir, pero pudo convencer a la nación que era su rey. El diablo es mucho más inteligente que Otto y puede engañar al mundo. El diablo quiere personificar a Cristo. Hay mucha gente que dice ser Jesús, pero me preocupa mucho cuando Satanás, cuando en su gran engaño va a decir ser Jesús. Mateo 24, vamos a ver algunas de las respuestas de la pregunta 10. Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a quién? ¿A unos cuantos? No, a muchos engañará. La mayoría de las personas serán engañadas por el anticristo. ¿No es así? Es lo que dice Jesús. Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y me da mucho gusto, mis amigos, que ustedes encuentran dónde está la vida. Otro versículo, Mateo 24, 24 y 26, dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas. Algunos de estos cristos falsos son locos, pero algunos harán maravillas, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice la Biblia en Apocalipsis que 3 espíritus inmundos saldrán de la boca del falso profeta y el dragón, y van con los reyes de la tierra, y son espíritus mentirosos, haciendo maravillas. Así que van a haber poderes sobrenaturales que algunos de estos cristos tendrán. Y todo el mundo conocemos a Jim Jones y David Koresh y Marshall Applewhite, quienes le habían dicho a los seguidores que eran reencarnación de Cristo. Los seguidores eran tan sinceros que vendieron todas sus posesiones y se suicidaron en forma masiva. Ellos pensaban que iban a ir a una nave espacial para poder ir al cielo. Y la gente lo creía. Estas eran las personas locas. No estoy diciendo que estos individuos que piensan que son Cristo. Cuando el diablo use su poder al máximo y te dicen que Él está en el desierto, no le crean. Y cuando dicen en CNN o en las noticias que un ser glorioso ha aparecido en el Medio Oriente y está haciendo milagros, ¿debemos creerle? Conocí una vez una persona que quería ser Jesús.
No había pensado mucho en esto, pero yo vivía en una cueva allá en las montañas. Era un poquito desconcertante en ese momento. Era un cristiano bebé. Y acababa de leer la Biblia. Sabía un poquito, pero no demasiado. Vivía solito como ermitaño allá. Mi cueva estaba al lado del arroyo y la gente que caminaba por la cañada tenía que pasar al lado de la cueva. Y de repente llegó una persona, unos 6 pies de altura, y tenía cabello hasta los hombros y una barba. Se sentó a hablar conmigo un poquito ahí en la fogata y me dijo en forma seria: soy Jesús. Yo he tenido algunos amigos hispanos que se llamaban Jesús y no estaba seguro si ese era su nombre. No sé si así le pregunté, pero él dijo: yo soy Jesús. Y realmente me asustó, porque en primer lugar tenía muchas emociones que pasaban por la mente. Yo me decía: espérate, estoy aquí en la montaña con este lunático. ¿Y qué vas a hacer? Y estamos aquí él y yo nada más. Y él está aquí en mi cueva. Este es mi hogar. ¿Cómo puedo sacarlo de mi cueva? Sobre todo en un sendero público. Y luego me puse a pensar: ¿y si es Jesús? No quiero insultarlo. Había muchas cosas que pasaban por mi mente. Y de repente le dije: si eso es verdad, ¿por qué dijiste en la Biblia que vas a venir en las nubes? Es verdad, así voy a venir para la mayor parte de las personas, para el público en general, pero me estoy apareciendo a unas personas en forma particular. Tenía buena respuesta para todos y quise ser bueno con el muchacho y me sentía un poquito atormentado. Tal vez le puedo decir que se vaya, pero tal vez debo tener cuidado porque si es Jesús debo tener cuidado. Y tantas cosas pasaban por la mente. Permaneció en la cueva 2 días y medio. Pero era cochino. Comió toda mi comida, no hacía trabajo y finalmente tuve que correr a Jesús de mi cueva. Y unos días después lo encuentro caminando por allá por Palm Springs y había alguien que lo seguía a él. Y a la gente decía: este es Jesús. Encontró su primer apóstol. Y unos días después lo vi otra vez en las calles. Y alguien le había tumbado un diente, había ofendido a alguien y me sentí muy bien porque yo sabía que Jesús tenía todos los dientes, ¿verdad? Así que realmente hay personas allá, pero me preocupa aquellos que tienen el poder y que nos van a engañar. Y número 11. ¿Qué ayudará a los justos para no ser engañados? ¿Cómo vamos a saber? Tú sabes, cuando estudiaba con este amigo allá en la cueva, afortunadamente tenía suficientes textos que él no podía contestar y veía que estaba sacándole la vuelta y dije: no sabe y no conoce la Biblia. Isaías 8:20 dice: a la ley y el testimonio. Es decir, la ley de los profetas, la palabra de Dios. Si no hablan de acuerdo a esto, ¿esta qué? Entonces no hay luz. No hay luz en ellos. Mantengan en mente que el diablo, él sabe citar la Biblia. Hay muchos profetas falsos, aún en el mundo religioso, ya lo sabemos. Y algunos están ahí buscando dinero y saben cómo citar la Biblia. Así que debes saber, ¿será que todo está de acuerdo a las Escrituras? Mucha gente puede citar la Biblia, pero si no habla de acuerdo a la palabra entera de Dios, algo anda mal. El número 12. ¿Será seguro ir a ver a un falso Cristo? Uno dice: espérate, tengo que ir al desierto. Hay una persona que está reuniendo allá. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 24:26. Dice Jesús: así que si os dijeren: he aquí el desierto está, no salgáis. Si alguien te dice: mira, tienes que ir allá, Jesús está en la televisión ahora, ve a canal tal y tal, ni siquiera buscaría el canal, porque el diablo sabe cómo utilizar la hipnosis y la televisión ha sido un medio bueno para hipnotizar. Las agencias publicitarias han estado haciéndolo para que compres cosas que no debes hacer. Hay muchos comerciales que dicen: mira, compra esto y compra lo otro. Número 13. ¿Qué podemos saber acerca del momento del regreso de Jesús? Mateo 24, versículo 36. Nos dice ahí: pero el día ni la hora nadie sabe.
ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, alguien escriba la pregunta. Jesús dijo que ni siquiera sabía el día y la hora. ¿Será que lo sabe ahora? Escríbalo y después lo vamos a discutir. Jesús fue bastante claro. Ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Así que, ¿será que Dios el Padre tiene un secreto de Jesús? Eso no se lo voy a decir. Escribe la pregunta, después lo hablamos. Otro, Mateo 24, 33. Cuando veáis todas estas cosas, tal vez no sepamos el día y la hora. Conoced que está cerca, a las puertas. Así que hay muchas señales que Dios nos da en su palabra. Y en la medida que se van alineando, sabemos que el tiempo está cerca. ¿Será que el Señor quiere que nos sorprenda este día como ladrón? Según Tesalonicenses 5:5 nos dice, todos ustedes son hijos de la luz del día. No somos de la noche ni la oscuridad, como para que no nos sorprenda. Dice la Biblia que viene como ladrón, pero no significa que va a sorprender a la iglesia. Debemos saber, aun cuando no el día o la hora, pero sabemos que está cerca y debemos levantar las cabezas para mirar. Veamos algunas de las señales. Dice Jesús, entre las cosas que van a suceder, va a haber pestilencias en diversos lugares. ¿Han visto algo en las noticias acerca de plagas y pestilencias? Esta situación del ébola. Yo he estado en África Occidental y realmente creo que van a controlar el asunto del ébola. Es una tragedia de cuánta gente muere. Tiene que ver con el asunto de la higiene y hay que tenerlo bajo control. Pero realmente el tipo de pestilencia que yo estoy pensando es lo que pasó en 1918-19. La mayoría de nosotros todavía no habíamos nacido. Sin embargo, se presentó un episodio grave de influenza que cobró entre 30 y 50 millones de personas. Hablamos de unos cuantos miles en África. Las plagas de las cuales hace referencia Jesús son pandemias, donde millones morirán. Dice que habrán guerras y rumores de guerra, habrán desastres naturales y es más. Hace un mes antes del seminario hubo un volcán que explotó en Japón. ¿Lo escucharon? Han encontrado 56 cadáveres. Y realmente no es nada, de acuerdo a lo que pasó en el tsunami en Japón, así también como el tsunami y terremoto en Indonesia. Estuve allí en la playa en Madras y estuve en Indonesia, había millones de personas ahí y no podemos imaginarnos el sufrimiento que hubo en esta parte del mundo. Lo que sucedió en Haití con 7 grados en la escala de Richter. Esto se mencionó la semana pasada, la Sociedad Geológica Norteamericana. Entre 2004 y 2014, 18 terremotos con magnitudes de 8 o más sacudieron las zonas de subducción en el globo entero. Eso es un aumento de 265% sobre la tasa promedio del siglo anterior. Y esto no es un grupo religioso. Aun cuando estamos estudiando lo que pasa en la tierra, las cosas suceden más rápido. Jesús habla de su segunda venida, que va a ser como dolores de parto, y el mundo entero gime en espera de la liberación. Y sabes que cuando la dama está a punto de dar a luz, nunca sabe el día y la hora cuándo va a ser, y hace planes de inducir. Nuestros antepasados solían decir, cuando la manzana esté madura, se va a caer. Y uno de los señales será un dolor profundo. Y esperamos que sea después de 9 meses. 20 minutos después, viene el siguiente. Uno llama al doctor y dice, mira, voy a tener un bebé. ¿Y cuán seguidos son tus dolores? Pregunta el doctor. Y nuestros queridos parejas hacen 10 viajes al hospital antes de que venga el bebé. ¡Ya llegó! No es cierto. Pero bueno, ¿cuán seguidos son los dolores? Y cuando se van acercando y cuando sean más intensos, sabes que alguien está listo para ser liberado. Y lo que vemos en el mundo actualmente es un aumento en la frecuencia y en la intensidad. Siempre han habido guerras, pero no han sido nucleares. Siempre han habido plagas, pero no siempre hemos tenido los medios para poderlos mandar a todo el mundo en una semana. Siempre ha habido muchas de estas cosas, pero voy a darle otra señal. Eso lo leí en National Geographic hace unas 3 semanas. ¿Sabías que la mitad de los animales salvajes en el mundo han muerto en los últimos 40 años? La mitad ha desaparecido.
Dios va a destruir a aquellos que destruyen la tierra. La inmoralidad y la violencia es otra señal de los últimos días. Nos preocupan las guerras y los rumores de guerras. Pero todos los días en América, más jóvenes mueren en violencia entre pandillas que en las guerras en los países extranjeros. Es algo que nos asusta. No se escucha en las noticias, pero es un hecho. Y luego, dice Jesús, los hombres malvados y los seductores van a estar cada vez peor. Una de las razones que yo creo que Jesús viene pronto es porque Daniel capítulo 12 dice que mucha gente irá de aquí para allá y se aumentará la ciencia. Vivimos en una generación donde ha aumentado más la ciencia que en toda la historia del mundo. En los últimos 20 años, posiblemente a algunos de ustedes les tocó moverse a caballo y leer con lámpara de querosén. Y realmente yo también lo hice. ¿Recuerden cuando no había algo que se llamaba televisión? Algunos de ustedes son tan jóvenes que ni siquiera saben lo que es un VCR y mucho menos un 8-track. Miren lo que sucede con la tecnología en una sola generación. Daniel dice en Daniel 12, y la gente va a ir de aquí para allá y va a aumentar el conocimiento. Más el Internet es como un árbol de conocimiento entre el bien y el mal y puede hacer mucho bien y hace mucho mal. Como pastor aconsejo a muchas personas que se han metido en pornografía y están destruyendo las familias. Si les hubiera dicho hace 40 años que estaríamos diciendo que no hay diferencia entre un hombre y mujer y que el matrimonio puede ser un hombre, un hombre con una mujer, con 2 mujeres o un hombre con 4 mujeres. ¿Acaso no lo vemos en nuestra cultura? ¿Es eso lo que Dios describió como su plan? Jesús dijo, Lucas 17:28, asimismo como sucedió en los días de Lot, así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo fue en los días de Lot? Inmoralidad flagrante, descarada y desvergonzada, en busca de aceptación y atención. Y eso es una de las señales. Miren la población del mundo. Vaya, he estado en la India y en China. Hay muchas personas ahí más. Acabo de llegar de China. Hay 300 millones norteamericanos, no es nada. Cuando vas a un lugar donde hay 1.3 billones de personas, Shanghái, estuve en Shanghái este año, 24 millones de personas. Yo crecí en Nueva York, parecía manejar en Nueva York durante mucho tiempo y seguías ahí. Y no podía salir, es sorprendente. Yo recuerdo cuando había 3 billones de personas en el mundo, algunos de ustedes todavía lo recuerdan, y continúa creciendo. Y ahora estamos en 7 billones y para el 2050 habrá 9.5 billones y se nos están acabando los recursos. Inestabilidad política y es otra señal. Rusia quiere más poder y hay mucho problema en Medio Oriente con tantos países islámicos. Y mira el tumulto que nos rodea. Las naciones se enojaron. El tiempo de la ira ha llegado, dice Apocalipsis. El mundo gasta más de $100 millones la hora en soldados, municiones y máquinas de guerra. Jesús dice, habrán guerras y rumores de guerra. Y yo no quiero asustar a nadie, pero ¿saben de esas armas nucleares que supuestamente hemos eliminado? Ahí siguen. Y nos preocupa. Irán quiere desarrollar armas nucleares. Pero ¿qué sucede si alguno de los países rebeldes también consiguen armas nucleares? Pueden dispararle a Israel. ¿Tú crees que iban a titubear? Ven lo que pueden hacer y a eso se ve en televisión. Y nos hace temblar de solo pensar. Solamente la gracia de Dios impide que el mundo se destruya a sí mismo. Dice el Apocalipsis que los ángeles detienen los vientos de la contienda. Número 14. ¿Qué harán los ángeles en la segunda venida de Jesús? Mateo 24:31. Sus ángeles juntarán a los escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los van a reunir a todos y seremos arrebatados para vernos con el Señor en el aire. Número 15. Puesto que vivimos junto antes de la segunda venida de Jesús, ¿cómo debemos relacionarnos a este solemne y glorioso evento? ¿Debemos tener miedo? Dice la Biblia que es un evento maravilloso. No esperes hasta el último momento para alistarte, como lo haces con los impuestos. Algunas personas tratan de ver cuál es la fecha y van a decir, bueno, voy a estar con el diablo hasta el último momento y entonces me voy a alistar. Si amas al Señor, no hagas eso. Dice Mateo 24:44, por tanto también vosotros estáis listos, porque el Hijo vendrá a la hora que no pensáis.
Tal vez lo va a sorprender en un momento que no lo esperes. Número 16. ¿Cómo será recompensada la gente en la segunda venida de Jesús? La respuesta, Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de acuerdo sea su obra. Somos salvados por gracia, pero somos recompensados por las obras, porque eso ilustra que la gracia de Dios está viva en mi corazón. Número 17. ¿Qué dirán los malvados cuando regrese Jesús? Aguántenme tantito, eso es largo. Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, y decían a los montes y las piedras, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es el evento grandioso de la historia. Jesús viene y la pregunta es, ¿quién estará listo para su segunda venida? Él quiere que todo mundo esté listo. Dice la Biblia que Dios no está dispuesto a que nadie se pierda, sino que se salven. Apocalipsis 22 dice, aquel que desee que venga y que toma libremente del agua de la vida. Dios no quiere que nadie se pierda. Jesús dijo, aquel que cree en Él no debe perderse, sino tener vida eterna. Él quiere que tú estés aquí y por eso estás viendo y escuchando. Él quiere que sepas que va a regresar. Y si Jesús viene pronto, ¿qué debe ser más importante más que prepararte para la eternidad? ¿Acaso no sería la prioridad de tu vida? ¿Qué va a decir el justo cuando venga Él? Isaías 25:9. No van a estar tristes. Van a estar emocionados con gran gloria. Dice, he aquí nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿Crees que te puede salvar, mi querido amigo? Puedes estar listo. Y Él dice, nos gozaremos y nos alegraremos en la salvación. Así que, ¿por qué viene Jesús? Para destruir a todos. ¿Cuál es el propósito de su segunda venida? Juan 14:3. Vendré otra vez y os recibiré a mí mismo. Él vendrá por nosotros. Los malvados serán destruidos por la gloria de su venida. Pero la razón principal de su regresar es porque he ido a preparar un lugar para vosotros y os recibiré, como para que donde yo esté, también vosotros estéis. Viviremos con Dios. ¿Qué no es maravilloso? ¡Qué gozo, mis queridos amigos! Él quiere que estemos listos. No se va a olvidar de nosotros. Me encanta la historia. Y uno de los grandes sucesos de la historia fue el asalto en 1945 en un campamento para prisioneros de guerra llamado Cabatuán. Allí, varios soldados, así como los civiles, habían sido apresados por los japoneses durante muchos años y estaban muriendo de hambre, muriendo de mala nutrición. Habían sido castigados ahí en el campamento. Y mientras MacArthur llegó allí en las Filipinas, tenían miedo que los japoneses ejecutarían a todos los prisioneros de guerra antes de ser liberados. Así que le preguntó a los Rangers que si quién estarían dispuestos a ir a salvar a las personas. 100 soldados, junto con otros guerrilleros filipinos, llegaron y atacaron por la noche y realizaron una liberación grandiosa y pudieron salvar a casi todos los prisioneros. Arriesgaron sus vidas y la historia del Éxodo tiene que ver de cómo es que Dios liberó a los cautivos. ¿Acaso crees que nos va a dejar en este mundo lleno de pecado? Dice, voy a venir otra vez. Vino la primera vez. ¿Será que vendrá la segunda? Quiero que medites sobre esto, mi querido amigo, mientras John canta, y luego terminaremos con una oración. Oh, the marketplace is empty. No more traffic in the streets. All the builders' tools are silent. No more time to harvest weeds. Busy housewives cease their labor. In the courtrooms, no debate. Work on earth is all suspended as the King comes through the gate. I
can hear the chariots rumble. I can see the marching throng. The flurry of God's trumpets spell the end of sin and wrong. Wrinkled robes are now unfolding. Heaven's grandstands all in place. Heaven's choir is now assembled. Start to sing Amazing Grace. Oh, the King is coming. Yes, the King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. Oh, the King, yes, he's coming. The King is coming. Praise God. Yes, praise God. Praise God. He's coming for me. Amén. Amén. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Kelly. ¿Lo creen, amigos? No sé de ustedes, pero como dicen, estoy muy cansado de estar bien cansado. Quiero que el Señor regrese. Y Jesús nunca falla su palabra. Dice, el cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras no. Llegó a tiempo la primera vez y regresará a tiempo la segunda. Él quiere que estés listo y no se te olvide esta simple verdad. Él podría venir por nosotros antes que de los demás, en caso de que termine nuestra vida. No trates de determinar cuándo va a ser la segunda venida. Él quiere que tú estés listo ahora, porque cada respiración, cada latido de corazón es un don de Dios. Esta vida es temporal y eso lo sabemos, amigos. Yo quiero estar listo. ¿Y tú? ¿Por qué no nos inclinamos el rostro para orar? Padre Celestial, te agradecemos porque nos has llamado para estar listo. Gracias por esta serie y por los corazones que tocas, y rogamos al reunirnos, al estudiar tu palabra, que obres milagro en nuestras vidas. Bendice a estas personas. Sé tú con ellos en sus hogares y sus familias. Ayúdanos a estar listos en este momento al aceptar a Jesús, y que el día cuando Él venga podamos levantar el rostro y verlo. Amén.